Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes, que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes saurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero, y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático, y en donde se generaron los hidrocarburos, una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora, y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y, mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables o de muy baja permeabilidad con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía.